A ver, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿El conocimiento es algo que deducimos con la mente o es lo que vemos y tocamos? Pues aunque parezca una pregunta muy actual, esta es una batalla de ideas que viene de lejos. De hecho, nos vamos a los siglos XVII y XVIII, porque ahí es cuando el mundo de la filosofía se partió en dos, con dos visiones totalmente enfrentadas sobre el origen de la verdad. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta, que es la madre de todas las preguntas. ¿Cómo podemos estar realmente seguros de que lo que creemos saber es cierto? Piénsalo bien. De esta duda tan fundamental nacieron dos corrientes de pensamiento enormes, dos caminos totalmente opuestos para intentar encontrar un conocimiento sólido. Así que aquí tenemos a los dos contendientes. Por un lado, el racionalismo, que dice la clave está en la mente, en la razón, y en la otra esquina, el empirismo, que apuesta todo a la experiencia, a lo que nos llega a través de los sentidos. Vamos, que son como dos equipos con filosofías de juego opuestas, y su enfrentamiento, ojo, cambió para siempre nuestra forma de entender el conocimiento. Vale, pues vamos a meternos de lleno con el primer equipo, los racionalistas. Para ellos, la cosa estaba clara. La verdad más pura, la fuente de todo el conocimiento, no está ahí fuera, sino aquí dentro, en nuestra propia cabeza. Y es que los racionalistas tenían un buen punto. Los sentidos nos engañan. ¿Quién no ha visto un palo medio sumergido en el agua que parece que está roto? Pero no lo está. Por eso decían que para encontrar un conocimiento que sea de verdad universal, que valga siempre y en todo lugar, no podemos fiarnos de lo que vemos o tocamos. La única vía fiable es la lógica, la deducción pura, partiendo de ideas que, según ellos, ya traemos de fábrica. Aquí los grandes nombres son, por supuesto, Descartes, Spinoza, Leibniz, la artillería pesada del racionalismo. Su idea central es que la mente no es una hoja en blanco esperando a que el mundo escriba en ella. ¡Qué va! Para ellos la mente viene, digamos, con un software preinstalado, con verdades fundamentales. Y el ejemplo perfecto es el famosísimo «pienso, luego existo» de Descartes. Es una verdad irrefutable a la que llega sin mirar por la ventana, solo pensando. Pura razón. Exacto. Para los racionalistas, estas ideas innatas no se aprenden, no vienen de fuera, son los cimientos, la estructura misma de nuestro entendimiento. Es como si nuestra mente fuera un edificio y estas ideas fueran las vigas maestras sobre las que luego vamos construyendo todo lo demás que aprendemos. Bueno, ya hemos visto al equipo de la razón. Ahora vamos a cruzar al otro lado del ring, a ver qué tenían que decir los empiristas, porque su respuesta a todo esto fue, como se pueden imaginar, radicalmente opuesta. El empirismo es literalmente la otra cara de la moneda. Si el racionalismo decía que nacemos con software, el empirismo dice nada de eso. Nacemos siendo una tabula rasa, una pizarra completamente en blanco, y todo, absolutamente todo lo que llegamos a saber se escribe en esa pizarra a través de la experiencia, a través de lo que vemos, oímos, tocamos. No hay otra fuente. Y aquí la figura clave, el gran campeón de esta idea, es John Locke. Para él, eso de las ideas innatas era un cuento. La mente empieza vacía, y es la experiencia, el contacto con el mundo, lo que poco a poco la va llenando de contenido. Junto a Locke tenemos a otros gigantes como Berkeley y Hume, y su argumento es de una simplicidad aplastante. Si no lo puedes señalar en la experiencia, si no viene de los sentidos, entonces no es conocimiento real. Piensa en un unicornio. ¿Es una idea innata? Para nada. Es simplemente la suma de cosas que sí hemos visto. Un caballo más un cuerno. La mente solo combina las piezas que le da la experiencia. O sea que aquí está la gran diferencia. Para un empirista, la razón no es una fábrica de conocimiento. Es más bien un bibliotecario. No escribe los libros, solo los recibe, que son las experiencias sensoriales, y se dedica a ordenarlos, clasificarlos y encontrar conexiones entre ellos. Es una herramienta de organización, no de creación. Pero dentro de este equipo de la experiencia hubo un jugador que decidió llevar las cosas al límite. Hablamos de David Hume, un filósofo que cogió la lógica empirista y la estiró hasta sus últimas consecuencias. Y lo que encontró allí fue bastante inquietante. Hume hizo una distinción que es clave para entenderlo todo. Dijo que en nuestra mente hay dos cosas, impresiones e ideas. Las impresiones son el aquí y el ahora, la experiencia directa en vivo y en directo. Es el calor del fuego, el sabor del limón. Es vívido, es potente. Las ideas, en cambio, son el eco de esas impresiones. Son el recuerdo del calor, la idea del sabor del limón. Son copios, más borrosas, más débiles. Y aquí viene el golpe de gracia de Hume. Si toda idea es una copia de una impresión, ¿qué pasa con las ideas que no tienen una impresión original? Pues, según Hume, esas ideas son nada. Humo. Palabras vacías.
Si no se puede señalar la experiencia sensorial concreta de la que viene una idea, entonces esa idea, para Hume, carece de significado real. Y esto tiene una consecuencia brutal para la ciencia. Hume nos dice que si somos empiristas estrictos, no podemos decir con certeza absoluta que el sol saldrá mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos una impresión del futuro. Lo único que tenemos es el recuerdo, la costumbre de haberlo visto salir todos los días hasta ahora. Así que la ciencia no nos da verdades absolutas, sino solo probabilidades muy altas basadas en la experiencia pasada. Es una cuestión de hábito, no de necesidad lógica. Vale, tenemos a dos equipos que parecen odiarse, que no se ponen de acuerdo en nada. Razón contra experiencia. Pero, y esto es lo más fascinante de todo, si miramos más allá de la pelea, nos damos cuenta de que en el fondo los dos estaban en la misma misión. Así que, resumiendo, racionalismo. La mente viene equipada, y el camino a la verdad es la deducción. Empirismo. La mente es una pizarra en blanco, y el camino es la observación. Dos puntos de partida, dos métodos, dos visiones del mundo que parecen no poder coexistir. Pero como decíamos, el objetivo era el mismo: entender cómo es posible que los seres humanos conozcamos el mundo. Ambos querían dibujar el mapa del conocimiento humano, establecer las fronteras, saber hasta dónde podemos llegar con nuestra mente y a partir de qué punto empezamos a especular. Fue ni más ni menos un intento de definir los límites de lo que nos es posible saber. Y esa gran pregunta nos la dejan a nosotros. Porque al final, en el día a día, a la hora de tomar decisiones, de formarnos una opinión sobre algo, ¿qué guía nuestros pasos? ¿Nuestra lógica interna, lo que nos parece razonable, o la evidencia cruda de lo que hemos vivido y experimentado? Es una lección constante. Y la balanza que cada cual elige para pesar la razón y la experiencia, quizás no solo define lo que pensamos, sino también quiénes somos. A ver, imaginemos por un momento que tuviéramos una hoja en blanco para diseñar la sociedad perfecta. ¿Por dónde empezaríamos? Esta pregunta, que parece de ciencia ficción, es una que se hicieron hace siglos tres de los mayores pensadores de la historia: Hobbes, Locke y Rousseau. Nos dejaron sus propios planos y, bueno, son radicalmente distintos. Así que vamos a meternos de lleno en sus ideas. Es que al final todo se reduce a una pregunta que es fundamental. ¿Para qué necesitamos gobiernos? Y la respuesta a eso, pues depende de otra pregunta todavía más profunda sobre la naturaleza humana. En nuestro estado más puro, ¿somos buenos por defecto o tendemos al caos? Vale, pues para intentar responder a esto, los tres filósofos nos proponen un ejercicio mental, un punto de partida. Imaginar un mundo sin reglas, sin leyes, sin líderes. A este concepto lo llamaron el estado de naturaleza. Pero, ¿qué es esto del estado de naturaleza exactamente? Pues es una hipótesis, una idea. Es como si pulsáramos el botón de reinicio de la civilización para ver cómo nos comportaríamos en nuestro estado más puro, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Vamos a arrancar con la visión más, digamos, pesimista de los tres. Para Thomas Hobbes, el ser humano, en su estado natural, sin filtros, se mueve básicamente por dos cosas: un miedo atroz a morir de forma violenta y un deseo insaciable de tener poder sobre los demás. Pero claro, en el otro extremo tenemos a John Locke, que nos ofrece una perspectiva mucho más optimista. Él pensaba que no, que incluso sin un gobierno que nos organice, no todo sería un caos. Creía que nos guiamos por la razón y por unas leyes naturales que todos entendemos, como que tenemos derecho a la vida y a no ser dañados. Y justo cuando parece que ya tenemos los dos polos, el pesimista y el optimista, llega Jean-Jacques Rousseau y ¡zas!, le da la vuelta a la tortilla. Su teoría es rompedora. En el fondo, en nuestro estado natural, somos buenos y pacíficos. Es la sociedad, con sus inventos como la propiedad privada, la que nos corrompe. Esta es la famosa idea del buen salvaje. De hecho, la visión de Hobbes era tan cruda que la resumió en una frase que ha pasado a la historia: el hombre es un lobo para el hombre. Imaginen lo que significa eso. Un mundo así sería una guerra constante de todos contra todos. Una vida, como él mismo la describió, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Casi nada. Entonces, si el estado de naturaleza es tan problemático, al menos para algunos, ¿cómo salimos de ahí? Pues aquí es donde entra en juego el concepto clave de todo esto: el gran contrato social. La idea es que tenemos que renunciar a una parte de nuestra libertad, pero ¿a cambio de qué exactamente? El contrato social, aunque suene muy formal, en el fondo es una idea bastante sencilla. Es un pacto, un acuerdo que hacemos entre todos para crear un Estado y aceptar sus reglas. La clave, el quid de la cuestión, está en ese intercambio. Sacrificamos un poco de nuestra libertad total a cambio de la seguridad y la protección que nos da vivir en sociedad.
Y aquí es donde vemos las diferencias brutales. Para Hobbes, la solución es drástica. Entregamos casi todos nuestros derechos a un soberano absoluto a cambio, básicamente, de que impida que nos matemos unos a otros. Locke, en cambio, lo ve muy distinto. Ojo que el matiz es importante. No cedemos nuestros derechos, los delegamos en un gobierno para que los proteja. Y luego llega Rousseau con la idea quizá más radical. No le damos nuestros derechos a un rey, sino a toda la comunidad. Nos gobernamos a nosotros mismos a través de la voluntad general, que vendría a ser como el bien común decidido entre todos. Como es lógico, estas tres maneras de ver el mundo llevan a tres diseños de gobierno totalmente distintos. Son tres planos para construir una sociedad, cada uno con un resultado final muy diferente. Vamos a verlos. Y estos tres caminos nos llevan a destinos muy distintos. La lógica de Hobbes conduce de cabeza a una monarquía absoluta. Solo un poder total e indiscutible puede reprimir nuestra naturaleza caótica. El modelo de Locke, por otro lado, dibuja algo muy diferente. Un gobierno limitado, una monarquía constitucional que tiene que rendir cuentas. Y el sueño de Rousseau es una república democrática, donde el poder final siempre lo tiene el pueblo. Y aquí tenemos que detenernos un momento porque Locke suelta una idea que lo va a cambiar todo para siempre. Ojo a esto, el poder del gobierno no viene de Dios, ni de la herencia, ni de la conquista. Viene del consentimiento de los gobernados. Es una idea brutalmente sencilla, pero absolutamente revolucionaria. El gobierno trabaja para el pueblo, y no al revés. Vale, pero si el gobierno tiene el poder que le damos nosotros, ¿cómo evitamos que abuse de él? Pues Locke propuso una solución que fue sencillamente brillante: dividir el poder. Él habló de un poder legislativo que crea las leyes, un ejecutivo que las aplica y uno que llamó federativo para las relaciones exteriores. La idea central, la genialidad, era esa: repartir el juego para que nadie tuviera todas las cartas. Y esta idea fue la semilla de algo que hoy es fundamental en muchísimas democracias: la separación de poderes. Con el tiempo, evolucionó en lo que conocemos hoy: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, el famoso sistema de frenos y contrapesos, diseñado para que los poderes se vigilen y se limiten entre sí, y que nadie tenga un control absoluto. Bueno, y después de este viaje por la teoría, la pregunta es: ¿y todo esto en qué nos afecta hoy? Pues vamos a ver cómo estas ideas, que pueden sonar muy abstractas, en realidad están en el ADN de nuestro mundo actual. Su legado es inmenso. Es que si nos paramos a pensarlo, los cimientos de muchas sociedades modernas se basan en esto: la idea de que un gobierno necesita nuestro consentimiento, los derechos humanos fundamentales, la separación de poderes que acabamos de ver, la soberanía popular, incluso el derecho a rebelarse contra un gobierno tiránico. Todas estas cosas que hoy nos parecen casi obvias nacieron de este gran debate. Y todo esto nos lleva de vuelta al presente, a una pregunta que 3 siglos después sigue igual de viva. Con todos los debates que tenemos hoy sobre vigilancia, libertades individuales y seguridad colectiva, ¿dónde está el punto exacto? ¿Cuál es el equilibrio justo entre nuestra libertad y la seguridad que le pedimos al Estado? El gran debate que empezaron Hobbes, Locke y Rousseau, como vemos, sigue muy, pero que muy abierto. ¿Cómo es posible que pasemos de una mente en blanco a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? Pues la respuesta, o gran parte de ella, se encuentra en las ideas de un solo hombre: John Locke. Hoy vamos a desgranar cómo su filosofía no solo le dio la vuelta a cómo entendemos el conocimiento, sino que además sentó las bases de la democracia moderna. Todo esto arranca con una pregunta que, a primera vista, parece sencilla, pero que en realidad lo cambia todo. ¿Venimos al mundo con ideas ya, digamos, preinstaladas? ¿O somos más bien como un lienzo en blanco? La respuesta que Locke dio a esta pregunta fue una auténtica revolución en su época. A ver, en la época de Locke, la corriente que dominaba era el racionalismo. Esta defendía que nacemos con ciertos conocimientos, ¿no?, como la idea de Dios o los principios de la lógica. Pero entonces llega Locke y dice: un momento, y propone algo radicalmente distinto: el empirismo. Su teoría era que todo lo que sabemos, absolutamente todo, lo aprendemos a través de nuestros sentidos. Vaya, a través de la experiencia. Para Locke, el punto crucial es que la mente, al nacer, es una tabula rasa, lo que viene a ser una pizarra en blanco. No hay nada escrito en ella. Es la experiencia la que, poco a poco, va pintando el cuadro de nuestro conocimiento. La razón, claro, es la herramienta que nos permite ordenar y entender esas pinturas, pero no se las inventa de la nada.
Pero bueno, ¿y cómo se conecta todo esto de la mente con la política? Podría parecer un salto enorme, la verdad, pero para Locke era una consecuencia lógica y directa. Si nuestra mente está en blanco al nacer, ¿qué implicaciones tiene eso para la forma en que organizamos la sociedad? Pensemos en esta premisa por un segundo, ¿eh? Si nadie nace sabiendo algo que el resto no sabe, si todas las personas parten, por así decirlo, del mismo punto cero. Exacto. La conclusión es demoledora. Si nadie nace con ideas innatas, entonces nadie puede nacer con una autoridad innata. La idea de que un rey tiene un derecho divino a gobernar simplemente por haber nacido en la familia correcta se desmorona por completo. Se cae el chiringuito. Y esto nos lleva a una idea fundamental. Si no hay una autoridad natural, la única forma legítima de gobierno es aquella que las personas eligen voluntariamente. El poder ya no viene de arriba, de Dios o del linaje, no, ahora emana de abajo, del consentimiento de los gobernados. Entonces, si el gobierno nace del consentimiento, ¿cómo era la vida antes de que existiera ese consentimiento? Para explorarlo, Locke nos pide que imaginemos un estado de naturaleza. Pero ojo, no es una guerra de todos contra todos, sino una situación hipotética en la que las personas viven según la razón, antes de que exista ningún tipo de gobierno formal. En este estado, todos los individuos posean por naturaleza 3 derechos inalienables que nadie les puede quitar. El derecho a la vida, el derecho a ser libres y, muy importante para Locke, el derecho a la propiedad, que él vincula directamente al fruto del trabajo de cada persona. El problema es que, aunque somos libres, esta libertad es muy insegura. Si alguien viola tus derechos, ¿qué haces? Pues no hay una ley clara y aceptada por todos, no hay un juez neutral que decida quién tiene razón y, lo más importante, no hay una fuerza policial que haga cumplir esa decisión. Al final, cada uno es juez y verdugo de su propia causa. Un caos. ¿Y la solución a este caos potencial? Un pacto, un contrato social. Los individuos deciden racionalmente abandonar el estado de naturaleza y unirse para formar una sociedad política. Pero, ¿en qué consiste exactamente este acuerdo? Y aquí está la clave del trato. No se renuncia a los derechos fundamentales. Lo que se cede es el poder de defender esos derechos por cuenta propia. Se entrega el poder de hacer leyes, de juzgar y de ejecutar esas sentencias a una comunidad, a un gobierno, a cambio de que proteja de forma eficaz y para todos por igual nuestros derechos. ¿Es un buen cambio? Bien, ya tenemos una sociedad basada en el consentimiento. Ahora, ¿qué tipo de gobierno debe gestionarla? Locke propone un diseño muy específico para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad, claro. Para evitar la tiranía, el poder debe estar dividido. Propone un poder legislativo, que es el más importante porque representa la voluntad popular y es el encargado de crear las leyes. Luego un poder ejecutivo, que las aplica, y un poder federativo, que se ocupa de la política exterior. La idea es que ningún órgano acumule todo el poder. Lógico. Una vez que hemos consentido formar parte de esta sociedad, surge una pregunta muy práctica. ¿Cómo se toman las decisiones? Locke propone una solución clara, a través del gobierno de la mayoría. Las decisiones colectivas se toman siguiendo este criterio, que es lo que da unidad y permite que el gobierno actúe de forma efectiva. Y llegamos a la idea más explosiva de Locke. Se ha creado un gobierno para que proteja nuestros derechos. Se le ha dado nuestra confianza. Pero, ¿y si nos traiciona? ¿Qué pasa si es el propio gobierno el que empieza a violar nuestros derechos a la vida, la libertad y la propiedad? Es fundamental recordar esto. El poder no es un cheque en blanco. Es un fideicomiso, una relación de confianza. El gobierno es un administrador de un poder que en última instancia siempre pertenece al pueblo. Su legitimidad depende sí o sí de que cumpla con su parte del trato. Si el gobierno rompe esa confianza y actúa de forma tiránica, se pone a sí mismo en estado de guerra contra el pueblo, y al hacerlo, pierde toda legitimidad. En ese momento, y solo en ese momento, el pueblo no solo tiene el derecho, sino casi la obligación de resistir esa tiranía y disolver ese gobierno para crear uno nuevo que sí cumpla el pacto original. Esta es la pregunta que inspiró revoluciones en todo el mundo, y la respuesta de Locke es una idea poderosísima. La soberanía reside en el pueblo, y el gobierno es simplemente su sirviente, nunca su amo. Una idea que, siglos después, sigue siendo el pilar fundamental de cualquier sociedad libre. ¿John Locke? ¿El hombre que inventó la libertad? Suena potente, ¿verdad? Pero es que sus ideas, de verdad, sacudieron los cimientos de la política de su tiempo, y ojo, que siguen resonando hoy. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia.
Pensemos en una pregunta fundamental, de las que marcan, ¿nacemos ya con un sitio fijo en la sociedad o nacemos libres para elegir nuestro propio camino? Es que este debate, en el fondo, ha definido la historia del pensamiento. A ver, durante siglos y siglos la respuesta a esa pregunta parecía clarísima. El orden era lo natural, y punto. Pero entonces, de repente, llega un pensador, John Locke, y pone sobre la mesa una idea, una idea revolucionaria que lo iba a cambiar absolutamente todo. Claro, para entender de verdad la bomba que soltó Locke, primero tenemos que viajar un poco hacia atrás. Hay que ver cómo era el mundo antes de él. Y era, básicamente, un mundo construido sobre la idea de un orden que se daba por hecho, que era natural e imposible de cambiar. Vamos a ver, para Platón, por ejemplo, la ciudad perfecta, la ciudad justa, era una sociedad con una jerarquía muy clara. Estaba organizada en 3 clases que él consideraba naturales. Arriba del todo, los gobernantes filósofos, luego los guerreros y por último, los productores. ¿Y qué era la justicia para él? Pues muy simple, que cada uno se quedase en su sitio y cumpliera su función. El individuo siempre por debajo del Estado. Y ojo, que Aristóteles siguió por esa misma línea. Para él, el Estado no era algo que se elegía, no era un pacto. ¿Qué va? Era una realidad tan natural como una familia o un pueblo. Decía que el ser humano es, por naturaleza, un animal político, o sea que estamos hechos para vivir en sociedad. Y ya para rematar, llegó la Edad Media, con Santo Tomás de Aquino, y le puso el sello divino a todo esto. Este orden jerárquico no es que fuera solo natural, es que era un mandato de Dios. Formaba parte de una ley divina, eterna, donde política, moral y religión eran básicamente la misma cosa. Y en medio de este panorama, con jerarquías que parecían venir de la naturaleza y de Dios, llega Locke y propone una base para la sociedad que no tiene nada que ver. Un antes y un después, vamos. Y aquí está, la afirmación central, la idea que lo hizo saltar todo por los aires. Es esta. Todos los humanos nacen libres e iguales. Fijaos qué frase tan sencilla, pero qué potente. Acababa de destrozar, así de golpe, milenios de pensamiento político. Y bueno, se acabaría convirtiendo en el motor de las democracias modernas. Vale, entonces lo interesante ahora es ver cómo esta idea choca pero de frente con los grandes pensadores del pasado. Vamos a empezar por el primer asalto, el combate de Locke contra Platón, jerarquía frente a igualdad. El contraste es que no puede ser más claro. Donde Platón veía esas clases fijas, con roles desiguales desde el nacimiento, Locke dice, de eso nada. No hay ninguna superioridad natural que justifique que unos manden y otros obedezcan. Si para Platón la justicia era que cada uno aceptara su lugar, para Locke el gobierno solo es legítimo si nace del consentimiento de individuos que son, por definición, iguales. Y esta idea no le sale de la nada, viene de su filosofía, de su empirismo. Locke pensaba que todo lo que sabemos, todas nuestras ideas, vienen de la experiencia, así que lógicamente rechazaba de plano que cualquier diferencia física o de nacimiento entre las personas pudiera justificar jamás una jerarquía política. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. La ruptura sigue. Ahora vamos a ver cómo Locke le da la vuelta también al origen mismo de la sociedad, y esta vez se enfrenta a Aristóteles. El combate es naturaleza contra pacto. A ver, la diferencia aquí es abismal. Para Aristóteles, la sociedad es algo natural, como respirar. Para Locke, en cambio, es algo artificial, es un pacto, un acuerdo. Aristóteles decía que somos animales políticos por naturaleza, que es nuestro destino. Y Locke responde que no, que somos individuos libres que, en un momento dado, decidimos formar una sociedad. O sea, que donde Aristóteles veía una sociedad jerárquica como algo, natural y que buscaba el bien común, Locke lo veía de otra manera. Para él era un pacto totalmente consciente. Un acuerdo que firman los individuos con un objetivo súper concreto, proteger los derechos que ya tenían antes de que existiera ningún gobierno. De aquí, de esta idea, es de donde beben los derechos humanos fundamentales que conocemos hoy. Casi nada. Y con esto llegamos al último asalto, y quizás el más importante. El que de verdad marca la frontera entre el mundo medieval y el mundo moderno. Es el enfrentamiento entre la autoridad divina, la de Dios, y el consentimiento de la gente. Es que es muy fácil de ver. Para Santo Tomás de Aquino, el orden político es lo que Dios quiere. Y punto. Para Locke, no. El poder político viene única y exclusivamente del consentimiento de los gobernados. El cambio es brutal. Pasamos de un sistema donde religión y política son una sola cosa a otro donde el poder es un invento nuestro, un acuerdo, un pacto social irracional. Locke aquí rompe la baraja por completo. Se carga la visión de Santo Tomás.
El poder político ya no es divino, no es algo que baja de Dios al rey, no, es una confianza, un encargo que el pueblo le da a sus gobernantes. ¿Y qué pasa si traicionan esa confianza? Pues que se les retira el poder. Este principio, así de simple, es la base de cualquier democracia. Y fijaos, hasta la idea de rebelión cambia por completo. Para Santo Tomás, rebelarse era el último recurso, y siempre con mucho miedo a liarla más. Pero para Locke, la rebelión se convierte en un derecho. Es la consecuencia lógica. Si el gobierno rompe el pacto, pierde su legitimidad, y la gente tiene derecho a rebelarse. Entonces, después de todo este terremoto de ideas, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado que nos ha dejado John Locke? Pues básicamente son los pilares de nuestro mundo. A ver, repasemos los principios clave. Primero, gobierno por consentimiento, o sea, el poder sale del pueblo. Segundo, derechos naturales. Nacemos ya con derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Tercero, gobierno limitado. El Estado no está para controlarnos, está para proteger esos derechos. Y cuarto, y súper importante, soberanía popular. La autoridad final, la última palabra, la tiene el pueblo. Y lo mejor de todo es que esto no se quedó en un libro de filosofía cogiendo polvo en una estantería. Para nada. Estas ideas se convirtieron en la gasolina del liberalismo moderno, inspiraron revoluciones en todo el mundo, como la americana o la francesa, y bueno, cambiaron el curso de la historia para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una pregunta que era relevante en el siglo XVII y que quizá hoy lo es más que nunca. Si de verdad aceptamos que el poder del gobierno viene de nosotros, de la ciudadanía, ¿qué responsabilidad tenemos cuando ese gobierno precisamente falla a la hora de proteger nuestros derechos?